Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de seguros para autos, cuáles son las compañías más económicas para asegurar tu 0 kilómetro. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de los últimos días con la presencia del economista Aldo Abraham. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus inquietudes. Bueno, ya estamos aquí, como siempre, con la presencia de Santiago Chelala. También está con nosotros Agustina Martínez Bassi, con toda la información de seguros. Y en esta ocasión nos acompaña Marcelo Elbaum, con la actualidad de los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola. Buenas noches. Gracias. Hola. Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a arrancar, Marcelo. Hace bastante que no te veo. Gracias por venir una vez más. Un placer poder estar. Bueno, muy bien, vamos a arrancar con la información que tenemos para hoy. Vamos a comenzar hablando de la actualidad económica. Sigue habiendo datos negativos sobre la actualidad de la actividad económica. Por ejemplo, en estos últimos días se conoció que las ventas minoristas cayeron un 5,8% en julio en relación al mismo mes del año pasado. Un dato que se suma a los que conocimos la semana pasada sobre la actividad industrial, una caída del 8,1% interanual, y de la construcción, una caída del 0,1%, una pequeña caída, pero la primera en 16 meses. Santi, todos datos que reflejan, ¿no?, el fuerte impacto que tuvo la devaluación que se registró, ¿no?, en los meses de mayo y junio y que impactó, ¿no?, de lleno en el poder adquisitivo de los salarios. Sí, Ale, todas noticias realmente negativas, los indicadores que están saliendo en lo que es actividad económica, también algunos preliminares, ¿no?, que se ven en creación de puestos de trabajo también en el sector privado. El gobierno lo adelantó, dijo que el segundo semestre del año iba a ser realmente malo, y que habría que esperar para el 2019, primero o segundo trimestre, para que empiecen a haber datos positivos. Toda la atención pública, Ale, igual está por el lado de la política, así que no hay mejor momento que este para empezar a que caigan todas las malas noticias económicas juntas. Te digo, entre el tema de los cuadernos de la corrupción, lo que pasó con el vicepresidente, el ex vicepresidente, el tema también de la legalización del aborto. Toda la atención pública está puesta en esos lugares y mientras tanto las noticias económicas malas se van deslizando un poco por debajo de la mesa, ¿no? Que es un poco algo que le conviene al gobierno si efectivamente logra su cometido, que es empezar un 2019 con borrón y cuenta nueva. Recordemos que después de la devaluación, lo que suele ocurrir en la Argentina es lo que está pasando. Hay una caída de la economía, producto de la suba de precios, de que se están recomponiendo los precios relativos y después, bueno, con ayuda del sector exportador que comienza a ganar rentabilidad, eso es lo que se espera, más si el año que viene, por supuesto, aumenta la cosecha, no vamos a tener, se supone, el problema que tuvimos este año de la sequía. Es un poco las expectativas. Mientras tanto, bueno, vamos a hablar del dólar más adelante, pero hoy subió otros 20 centavitos. También hay diferencia, ¿no, Santi, de lo que sucedió en el 2016, en donde tras la devaluación hubo una caída y después hubo una recuperación que comenzó, ¿no?, a finales de ese año. A diferencia de lo que sucedió entonces, va a ser muy importante en estos próximos meses que el gobierno comience a lograr avances en el cumplimiento, ¿no?, del compromiso con el fondo, de lograr, ¿no?, de avanzar hacia el equilibrio fiscal, porque la verdad que hoy cada vez no hay menos margen para el gradualismo y no va a haber el mismo financiamiento internacional en estos próximos meses que el que había, ¿no?, en el segundo semestre del 2016 y el que hubo a lo largo del 2017. Sí, los números de recaudación tampoco fueron alentadores, los que se conocieron esta semana. Como decís, la meta fiscal todavía es una incógnita, pero más que nada me parece que la gran incógnita está en la meta inflacionaria. Recordemos que el gobierno fijó como un techo 32%, si no va a tener que volver al directorio a pedir un waiver, un perdón por haber superado ese 32%. Vamos a ver qué es lo que pasa también con el acuerdo con el fondo en las próximas semanas. Muy bien, bueno, vamos a cambiar ahora de tema y vamos a hablar de seguros para autos. ¿Cuáles son las compañías más económicas para asegurar tu 0 kilómetro? Claro, bueno, bien, ya lo dijo Ale entonces. Las compañías más económicas para asegurar tu 0 kilómetros es el informe de la semana. Te mostramos en pantalla, como siempre lo hacemos, con un ejemplo para que después vos busques aquel
seguro que más se adapte a tus necesidades. En este caso, el ejemplo es para un Volkswagen Gol Trend 0 kilómetro y 2 seguros. Uno es un terceros completo y otro es un todo riesgo. Si les parece, lo vemos juntos entonces. La primera opción es para un terceros completo. Sancor, 1.936 pesos por mes, ese es el costo que tiene la compañía. La Caja, 2015, San Cristóbal, 2030, Triunfo, 2079 y Sura, 2.083 pesos por mes. Hay opciones un poco más costosas. Provincia, por ejemplo, 2.098, Mafre, 2.109, SMG, 2.116, Federal Patronal, 2.118 y Rivadavia, 2.198 pesos por mes. Estamos hablando entonces de un terceros completo. Acordate que se trata de un Volkswagen Gol Trend 0 kilómetro. También te comenté, hay todo riesgo, esa es la opción, con una franquicia que gira en torno a los 8.000 pesos, y si les parece los vemos entonces. Mafre, 2.859, Sancor, 2.880, Federal Patronal, 2.985, Provincia, 2.991 y Rivadavia, 3.056 pesos por mes. Tenemos otras opciones: Triunfo, 3.059, Sura, 3.065, San Cristóbal, 3.080, SMG, 3.100 y finalmente La Caja, 3.105 pesos por mes. Muy bien, información bastante completa para que tomes tu decisión sobre cuál es la compañía que más te conviene para contratar, para asegurar tu automóvil. Cambiamos ahora de tema y comenzamos con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Vamos a comenzar con lo sucedido a nivel local en el mercado accionario, que viene de capa caída en estos últimos días a partir de las repercusiones de los cuadernos de las coimas, ¿no, Marcelo? Sí, exactamente. El Merval volvió a 26.000 puntos. En realidad, y en un... Había logrado levantar un poco la cabeza, ¿no? A final de la semana pasada, pero recibió, ¿no?, el mazazo. Exactamente. De hecho, el mes de julio fue un buen mes, digamos, para la bolsa, incluso con un retroceso del tipo de cambio. Es una ganancia importante en dólares. Pero claramente el tema de los cuadernos de la corrupción están pesando en los inversores. La gran pregunta es que nadie sabe qué empresa podría quedar salpicada, digamos, y en realidad el inversor primero, ante la incertidumbre, primero vende y después piensa, digamos, ¿no? De hecho, cuando uno lo ve el Merval desde un punto de vista de evaluación, claramente las empresas empiezan a ser muy atractivas, pero dado que el riesgo país continúa aumentando ante estas incógnitas que hay, la bolsa sufre, digamos, ¿no? Y en un escenario externo que no luce complicado, digamos, ¿no? Pues un dolor que podemos sentir, ¿no?, en estas semanas, pero que en la manera en la que se termina, ¿no?, la impunidad en nuestro país es una buena oportunidad para el futuro, ¿no? Sí, de hecho yo creo que empieza a haber, como vos decías, valor. Me parece que y esto tiene un componente político muy fuerte, porque la bolsa ya tenía incorporado este escenario de segundo semestre de ajuste, de desaceleración, y como bien señalaron recién, con una recuperación a partir del primer trimestre del año que viene. Y de hecho siempre los mercados se adelantan. Lo que pasa que, bueno, esto tomó un poco por sorpresa, y bueno, no sabemos el alcance, digamos, a nivel empresario, claro, digamos, ¿no? Por ahí todo el tiempo tenemos alguna empresa que se ve nuevamente tocada por esto, digamos, ¿no? Muy bien, bueno, perfecto. Con esta información que nos da Marcelo, cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Bueno, ya estamos de regreso y como siempre vamos a comenzar a responder a tus consultas, en este caso sobre la situación de las entidades financieras con información del mercado bancario. Así es, porque se ampliaron los préstamos para jubilados, préstamos otorgados por la ANSES, que antes eran los créditos Argenta, bueno, ahora son los créditos ANSES. Ha subido el monto, pero también ha llamado mucho la atención que ha subido la tasa, así que a prestar atención, se otorgan directamente online. Toda la información, por supuesto, en la página web de la ANSES.
Muy bien, cambiamos de tema y luego tocar un máximo histórico a finales de junio. El dólar cayó y se mantiene desde entonces en torno a los 28 pesos. El gobierno comenzó a aflojar algunas de las medidas que tomó en su momento para contener la corrida cambiaria. ¿Se ha despejado la tormenta? Agustina conversa con el público sobre este tema. Café Financiero conversó con la gente para saber si creen que la corrida cambiaria llegó a su fin y si espera que el dólar se comporte de forma más calma en los próximos meses. ¿Crees que la corrida del dólar llegó a su fin? No, ¿Va a seguir subiendo? más a fin de año. Yo creo que va a seguir subiendo. Por lo menos hasta, todavía no, falta un poquito más, ¿viste? Falta por lo menos un techo de 30 a fin de año, me parece. El dólar va a seguir subiendo, porque cada vez estamos peor. El plan económico desastroso de este gobierno desastroso nos va a llevar a chocar la cabecita. ¿A qué le atribuís que el dólar haya subido tanto en los últimos meses? Porque estuvo muy atrasado en otra época de gobierno. Me parece que ahora como lo dejaron flotar y no pudieron controlarlo, se va a subir por lo menos hasta el 30. El dólar a 28 pesos para los argentinos. ¿Es barato o es caro? Es caro, carísimo. Todo el país está mal. Entonces, si el país está mal, las cosas siguen subiendo y el dólar sigue subiendo. Un dólar a 28 pesos. ¿Es barato o es caro para los argentinos? Caro, muy caro. Es un dólar muy caro y se va a ir a 50. Da la impresión de que el dólar se puede mantener contenido en la medida en la que el gobierno, como decíamos en el bloque anterior, avance en el cumplimiento del compromiso que acordó con el Fondo Monetario de ir reduciendo el déficit fiscal, ¿no? Si empieza a haber dudas de que eso suceda, indudablemente que la corrida puede volver, puede regresar. Sí, me parece que algo que dejó claro estos días es que el techo del dólar realmente no lo sabemos, pero sabemos el piso. Cuando el mayorista toca 27,5, el minorista toca 28, inmediatamente se produce algún rebote para ponerlo nuevamente arriba de 28. O sea que debajo de 28 el mercado está muy comprador para que suba de vuelta. Pareciera que es así, sí, tal cual. Muy bien, vamos a cerrar el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Recordemos que hoy el riesgo país subió y se ubicó en su nivel máximo desde que comenzó este gobierno, Marcelo. Sí, se ubicó por encima de los 600 puntos. Me parece que hay algunas dudas de los inversores respecto, diría, de la capacidad de pago que tiene Argentina. A mi criterio me parece que es un poco exagerado. Si uno mismo ve el plan financiero del gobierno, más allá de los 16.000 millones de dólares que se tiene que financiar en pesos en el mercado local, Argentina, más allá del dinero del fondo, necesita 12.000 millones de dólares en exceso de los mercados voluntarios de crédito. De todos modos, lo que nosotros consideramos es que, aunque estén cerrados, esos 12.000 millones de dólares que se necesitan, el gobierno o el fondo le habilitaría otra línea o pediría permiso para usar las reservas, con lo cual yo considero que es un poco exagerado y Argentina, salvo alguna condición extrema, no debería tener problema de financiamiento para el 2019, con lo cual uno empieza a ver estas tasas como bonos que rinden 10% soberanos o subsoberanos por encima de ese nivel. Algunas oportunidades tal vez, Oportunidades, ¿no? Me parece que sí, me parece que es más, se está produciendo, digamos, me parece una psicosis con este tema de los cuadernos de la corrupción y por ahí se deja de ver un poquito las cuentas. Mismo estaban hablando de la parte fiscal, creo que el gobierno está haciendo una tarea muy fuerte en ese sentido. De hecho, mismo antes del acuerdo con el fondo, el gobierno ya venía haciendo un ajuste fiscal importante y digamos, yo creo que se va a llegar a este 2,7 este año y el 1,3 el año que viene. Y en términos inflacionarios es muy interesante ver el análisis entre lo que es la oferta monetaria y la inflación, y lo que nosotros hemos visto es que hay un lag, hay una brecha entre más o menos 8 meses entre la cantidad de dinero en la calle y la inflación. Estamos viendo que la cantidad de dinero está cayendo mucho, con lo cual es muy probable que el gobierno vaya a cumplir la meta el año que viene. Bueno, vamos a seguir hablando de estos temas con Aldo Brama ahora en el último bloque, pero antes vamos a cerrar respondiendo sobre la situación de una compañía de seguros con información del mercado de seguros.
Bien, mientras vemos información en pantalla, te contamos que una importante compañía de seguros, La Caja, fue multada nada más y nada menos que por 12 millones de pesos por no cumplir con su asegurado. Estamos hablando puntualmente de irregularidades que cometió en torno a la gestión que tenía por un siniestro de destrucción total de un vehículo. El asegurado realizó la denuncia a la Superintendencia de Seguros y finalmente la compañía fue multada porque, claro, entre las irregularidades que cumplió, tardó más de 150 días en reponer el vehículo. Acuérdense, los asegurados pueden hacer sus denuncias si no están conformes con el funcionamiento de sus compañías. ¿A dónde? Tienen la opción de hacerlo de forma telefónica al 0800-666-8400 o si no, vía internet www.argentina.gov.ar/Superintendencia de Seguros /consultas y denuncias. Bueno, cerramos así con esta información del bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Aldo Abraham. Aquí con la presencia del economista Aldo Abraham para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo andás? Un gusto estar con ustedes, muy bien. Gracias a vos por estar aquí. Bueno, hablábamos en el primer bloque, Aldo, que se siguen conociendo noticias negativas sobre la marcha de la economía. En estos últimos días se conoció, ¿no?, que las ventas minoristas cayeron un 5,8% en julio, que se suma a los datos que habíamos conocido a fines de la semana pasada de la industria, una caída del 8,1% interanual, y de la construcción la primera caída, ¿no?, en 16 meses. Bueno, ¿crees que estos datos... ¿ves alguna salida al final, luz al final del túnel después de todos estos datos negativos? A ver, tratar de evaluar lo que va a pasar a futuro con los datos que estamos leyendo en los diarios me parece que no sirve, porque es como si pretendieras manejar con el espejito retrovisor. Lo más probable es que si no vas para atrás y pretendés ir para adelante, te la pongas, tengas un accidente y vas a necesitar todas las compañías de seguros para que te arreglen el auto. La realidad es que acá lo que hay que ver un poco es qué son las cosas que pueden hacer que esto cambie, ¿no? Y eso está hacia adelante. Y una de las cosas que puede hacer que esto cambie es que la cosecha que se va a levantar a finales de año va a ser muy buena comparada con la del año pasado. Eso va a ayudar. La cosecha que se va a levantar en el segundo trimestre del año que viene va a ser sumamente mejor que la pobrísima por la sequía cosecha que se levantó en el segundo trimestre. Estas son cosas que van a ayudar. No necesariamente eso te garantiza un proceso de recuperación fuerte que la gente sienta, ¿sí? Para eso vos lo que tendrías que tener es una expansión en todo caso del crédito, del financiamiento de la demanda interna y una mayor propensión a consumir de la gente, ¿no? Pero para tener esas dos cosas, lo que necesitas es generar credibilidad. Y claro, ¿y cómo se genera esto? ¿Cuáles son las cosas sobre las que tiene que trabajar el gobierno, además aprendiendo, ¿no?, de los errores que cometió en el pasado, Aldo? Bueno, si aprendió de los errores que se cometieron en el pasado, una de las cosas que no debería hacer es abandonar la actual estrategia del Banco Central, que está priorizando la estabilidad monetaria. Y obviamente, en la medida que estabiliza la estabilidad monetaria, que quiere decir que el valor del peso no se siga cayendo, lo que no vamos a ver es que el dólar siga aumentando. Obviamente va a aumentar, pero va a aumentar muy despacito, probablemente coincidiría con alguna de las opiniones de lo que le decía la gente hace un rato, 30 pesos a finales de año, el minorista lo podemos ver, pero no debería aumentar muy fuertemente. Y eso me parece que es una de las condiciones sine qua non para que se recupere la credibilidad. Nadie puede pensar que haciendo lo que algunos recomiendan, que es bajar la tasa de interés desde el Banco Central, eso va a significar que esto va a andar mejor. Al contrario, lo que vamos a ver es una depreciación del peso, de vuelta la gente asustándose, saliendo corriendo en contra del peso, el dólar subiendo a más no poder. Eso genera incertidumbre, va a contramano de lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer en todo caso es resolver el problema de la falta de crédito en otro lado. Y la función y al que le corresponde en todo caso eso hoy es al Estado, ¿no?, al gobierno. Eso te iba a decir, ¿no? Digamos, si en verdad hay que poner el foco en la política monetaria, como estás diciendo, o lo que decíamos en el bloque anterior, ¿no?, la importancia de avanzar, ¿no?, hacia el equilibrio fiscal y cumplir, ¿no?, con los compromisos que se asumieron con el Fondo Monetario.
Sí, lo que pasa es que hay que ver si con eso solamente alcanza, porque hay una promesa del gobierno de que se van a cumplir las metas con el fondo, las metas fiscales. La verdad es que yo creo que va a ser así, que se van a cumplir, pero eso lo vamos a ir sabiendo a la medida que pase el tiempo. Y es más, mirando de vuelta para atrás, y yo creo que ya no hay voluntad en la gente ni en los inversores en pagar por ver, ¿no? Hacer apuestas por anticipado. O sea que si queremos que la gente ya empiece a retornar los capitales, a sacar esos dólares que metió abajo del colchón o al fondo del placar, los gaste o los ponga en los bancos, yo creo que el gobierno va a tener que hacer un esfuerzo un poquito mayor y empezar a anunciar reformas que pueda hacer que pueda hacer por sí misma o dentro del Congreso, porque se lo habilita, pero continuamente, ¿no? Porque es lo que puede dar vuelta este círculo vicioso que tenemos hasta ahora de fuga de capitales y una baja propensión de la gente a consumir e invertir. Lo que decís, Aldo, es que todavía hay dudas de que se pueda cumplir con estas metas. Sí, hay dudas, por supuesto que siempre las va a haber, ¿sí? Porque lo que no estás viendo es un proceso de recuperación claro, ¿no? Todos los que decimos, bueno, se va a cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional, lo que estamos apostando es que a que la economía se va a recuperar. Ahora, para que se recupere tiene que haber otras señales antes que generen esa credibilidad para que los capitales que se fueron vuelvan, tengamos más financiamiento, eso va a hacer bajar la tasa de interés, que tanto demandan algunos que baje, y por el otro lado va a aumentar nuestra predisposición a consumir e invertir. Y eso es lo que regenera un círculo virtuoso de crecimiento. Ahora, Aldo, a ver si te entendía bien. Decías, no hay que bajar la tasa de interés. No la tiene que bajar el Banco Central. Falta crédito, tiene que hacerse cargo el Estado. ¿Qué estás diciendo? ¿Que el Estado tiene que dar créditos subsidiados con esta inflación? Lo que quiero decir es que no es función del Banco Central bajar la tasa de interés, porque ¿cómo la bajaría? Emitiendo pesos que nosotros no queremos. Conclusión, ¿qué va a pasar? Se va a depreciar el peso, vamos a ver que el tipo de cambio sube, nosotros nos asustamos, dejamos de mandar pesos y chao, de vuelta a otra corrida que ya no aguanta más este país para corridas, la gente no confía en nuestra moneda, así que yo diría no tentemos al diablo, que ya esta historia la vimos. Pues ¿sí? Lo que decís es que el gobierno a través de medidas fiscales debe restablecer la confianza y otras reformas estructurales, ¿no? Porque imagínate que también podría sacar algunas medidas que tengan que ver con lo laboral, quizás que no tengan que pasar por el Congreso, que se puedan hacer por decreto, hay medidas que se pueden tomar de desregulación y de reforma del Estado. Una cosa, por ejemplo, que uno podría criticar de lo que se ha dicho recientemente es esto de que es vender fruta, querer bajar la cantidad de ministerios de 21 a 8. Yo creo que sería una señal muy fuerte de que en el tiempo se va a ahorrar muchísimo en el Estado, ¿no? Es como decir que, en definitiva, un tipo que te viene a pedir todos los meses plata porque nunca le alcanza para llegar a fin de mes y no va a dejar que su familia pase hambre, venga en taxi. No, le va a decir, flaco, vení en colectivo, por lo menos para que... Y el tipo te dice, no, pero mira, vamos a ahorrar poquitito. No, no vamos a ahorrar poquitito. Vení en colectivo porque esa plata que estás gastando la estoy poniendo yo. Muy bien, bueno, Aldo, muchas gracias por haber estado con nosotros. El análisis del economista Aldo Abraham sobre lo que viene sucediendo en la economía, las señales de desconfianza que hay sobre el futuro y el trabajo que debe llevar adelante la administración para recuperar la confianza en el futuro. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.